Hola, mi nombre es Manuel Jesús Marín y soy profesor del Departamento de Informática y Análisis Numérico de la Universidad de Córdoba. Mi línea de investigación más reciente se basa en la interpretación automática de vídeos centrado en la interacción de personas. Y es sobre este tema sobre el que versará el seminario que impartiré a continuación. Pero antes de nada me gustaría dar las gracias a los miembros del grupo de edición del Comité Español de Automática por haberme dado la oportunidad de compartir con todos vosotros mis resultados más recientes. Espero que sea de vuestro interés. El trabajo que voy a presentar se titula Detectando personas mirándose los unos a los otros en vídeo. Este es un trabajo realizado en colaboración con el profesor Andrew Zisserman de la Universidad de Oxford, Martin Einer del ETH Zurich y Vittorio Ferrari de la Universidad de Edimburgo y ETH Zurich. Este frame que mostramos aquí pertenece a una película clásica, Casablanca. A continuación vamos a ver un fragmento de una famosa escena de esta película. Como hemos visto en esta escena, existe interacción entre estas dos personas, pero esa interacción, además de física, también existe interacción que es visual, es decir, que no implica contacto. Ahora vamos a centrarnos en este frame de la serie de televisión Friends. Nosotros, si prestamos atención, podemos encontrar en esta escena 4 personas, o incluso 5. Estas personas llevan distintos tipos de ropa, están localizadas en distintas posiciones espaciales, con diferentes puntos de vista. También vemos que en el background existen distintos tipos de objetos e incluso la iluminación no es la misma para las personas que están en la parte frontal que en la parte posterior de la escena. La cuestión es si seríamos capaces de decir si existe alguna pareja de personas que esté interactuando. Por ejemplo, esta pareja podríamos decir que sí, que están interactuando, puesto que unos se están mirando a los otros. Sin embargo, en esta pareja no existe ese tipo de contacto visual, por tanto podríamos decir que no están interactuando. Nuestra idea es trabajar con este tipo de vídeo editado, es decir, series de televisión, películas, dramas, etc. En concreto, el objetivo de este trabajo es la identificación de parejas de personas que se están mirando los unos a los otros. Digamos que esto es un tipo de interacción que no conlleva contacto. En este problema, la entrada sería una escena de vídeo, un video shot, y la salida sería indicar aquellas parejas de personas que están interactuando, es decir, si se están mirando la una a la otra. Usaremos el acrónimo LAEO para indicar personas que se miran uno a otro. El porqué de esta nueva tarea es porque la localización de estas personas que se miran los unos a los otros establece una nueva forma de identificar las personas que están interactuando. Con esta información se pretende aportar información para etapas posteriores en el entendimiento automático del comportamiento humano en vídeo. El problema que tratamos en este trabajo puede ser enmarcado en el campo de la interpretación automática de vídeo, búsqueda y recuperación. En trabajos anteriores se ha focalizado en la búsqueda de individuos concretos, personas realizando una acción concreta, por ejemplo, reconocimiento de acciones, o personas con una pose determinada. En contraposición a estas aproximaciones, en este trabajo nosotros vamos a buscar personas que se miren los unos a los otros. Continuaremos la presentación dando un resumen del método propuesto. La esencia del método es estimar la pose de la cabeza y después identificar las parejas de personas que se miran los unos a los otros mediante esa estimación de la pose de la cabeza. Por tanto, dado un video shot, el primer paso va a ser la detección y agrupación o tracking de las cabezas humanas. Para cada uno de esos tracks que generemos, lo que vamos a hacer es estimar su pose. Dos tipos de ángulos, un ángulo llamado yaw y un ángulo pitch. Y finalmente vamos a llevar a cabo esa clasificación, la EO, para identificar aquellas parejas que se están mirando a los otros o no. Primero, por tanto, llevaremos a cabo la detección y el tracking de las cabezas. Para llevar a cabo la detección de la cabeza, primero vamos a detectar y hacer tracking de los upper body. Es decir, por upper body vamos a referirnos a la parte que delimita la cabeza y los hombros de las personas. Vamos a proponer este procesamiento en dos niveles, es decir, detección de upper body y detección de cabeza, porque la detección de upper body es más robusto al ruido del fondo que la detección de cabeza. Además, se beneficia
de un contexto que es más amplio y más distintivo que el de la propia cabeza. La localización precisa de la cabeza dentro del área limitada por el upper body puede llevarse a cabo de un modo más seguro. En concreto, la detección directa de las cabezas vistas de perfil en escenas no controladas en general devuelve muchos falsos positivos. Bueno, este detector ha sido entrenado usando el modelo propuesto por Fenster-Wald en PAMI 2010. En esta figura mostramos algunos ejemplos de entrenamiento de upper body. Como vemos, existen distintos puntos de vista y distintas tipologías de personas. Aquí en la parte inferior mostramos de izquierda a derecha cuál sería el filtro raíz del detector, que sería basado en un histograma de gradiente orientado. En la siguiente parte corresponde a cuál es la distribución espacial de las partes que componen el modelo, y la última figura sería la localización espacial de esas partes junto con los pesos asociados a cada una de ellas. Más adelante veremos cómo se lleva a cabo el tracking, pero antes de eso veremos cómo se detectan las cabezas. Para llevar a cabo la detección de cabezas, igualmente que en el caso anterior, vamos a usar el modelo basado en partes de Fenster-Wald. En este caso hemos entrenado un detector de cabezas, que no de cara, usando ese modelo. El detector de cabezas vamos a ver que tiene 4 componentes. 2 componentes corresponden a la parte de perfil y las otras 2 componentes corresponden a un punto de vista casi frontal. El hecho de usar estos 4 componentes nos va a aportar información de cuál sería de un modo aproximado la pose de la cabeza. Aquí en la parte central mostramos también distintos ejemplos de cabezas que se han usado durante el entrenamiento. Una vez que tenemos las detecciones del upper body o las detecciones de la cabeza, llevaremos a cabo el proceso de tracking como hemos comentado anteriormente. En este caso, el tracking consiste en agrupar las detecciones de una misma persona a lo largo del tiempo. Lo que haremos será combinar 3 medidas de similitud entre las detecciones. Una primera medida de similitud será el solapamiento que existe entre los bounding box en diferentes frames. Un siguiente punto será la agrupación de los tracks de puntos de tipo KLT, de Kanade Low-Cast Tomasi, que ya fueron usados por Everingham en 2006. Y la tercera medida sería un modelo de apariencia que se le implementa mediante un histograma de color, en la cual también le aplicamos una máscara de peso. Una vez que ya tenemos definida esa medida de similitud entre las distintas detecciones, aplicamos un método de agrupación usando el clique partitioning propuesto por Ferrari en 2001. Y una vez que ya tenemos generados esos tracks, puede darse el caso de que existan huecos, es decir, detecciones que se perdieron, y lo que llevamos a cabo es un proceso de interpolación de los bounding boxes para completar esos tracks. En este vídeo vamos a mostrar el funcionamiento del tracker en una escena en la que existen 3 personas. Vemos que las personas comienzan a cruzarse, y si prestamos atención, por ejemplo, a la mujer rubia que va con el bounding box amarillo, vemos que a pesar de que existen puntos en los cuales se oculta, existe oclusión, el tracker es capaz de recuperarse. Bueno, ahora en este vídeo lo que mostramos es las distintas etapas del proceso de detección que hemos comentado anteriormente, es decir, primero los upper body, y ahora estamos mostrando lo que serían las cabezas una vez que han sido agrupadas a lo largo del tiempo. Por tanto, una vez que tenemos las cabezas ya detectadas, el siguiente paso sería la estimación de la pose de la cabeza. Estamos interesados en estimar tanto el ángulo pitch como el ángulo yaw que define las cabezas. Es decir, el ángulo yaw se le conoce a ese ángulo que sería una rotación alrededor del eje Y, y el ángulo pitch sería una rotación alrededor de un eje X. Para conseguir este objetivo, nosotros lo que vamos a usar serían regresores con procesos gaussianos. La entrada para nuestro regresor va a ser un histograma de gradiente orientado, y el regresor nos devolverá
el ángulo estimado. En este caso estamos representando mediante esa flecha azul. Los procesos gaussianos son atractivos en este contexto, ya que son modelos no paramétricos y por tanto se pueden adaptar de un modo bastante flexible a cualquier distribución de los datos. Además, en tiempo de inferencia, estos modelos son capaces de devolver no solo la estimación, como también la incertidumbre de la estimación, o sea, la varianza. Y esta información la podemos usar posteriormente para definir si existe la EO o no. En nuestros experimentos hemos visto que la precisión de los ángulos estimados mediante los procesos gaussianos es superior a los que nos ofrece un modelo de regresión lineal. En concreto, nuestro regresor de procesos gaussianos se basa en una función con media lineal, con una distancia de exponencial cuadrada y con un likelihood de tipo gaussiano. Bueno, como hemos dicho que tenemos dos tipos de ángulos, vamos a entrenar dos regresores, uno para el ángulo yaw y otro para el ángulo pitch. Con distintos experimentos preliminares descubrimos que la base de datos CMU-PIE es más adecuada para el ángulo yaw y sin embargo la base de datos IDIAP es la más adecuada para el ángulo pitch. Aquí estamos mostrando unos ejemplos en la izquierda los que corresponde a la base de datos CMU y a la derecha los que corresponde a la base de datos de IDIAP. Antes de realizar el entrenamiento, todas las cabezas las recortamos y las escalamos a un tamaño común de 48 x 48 píxeles. Lo que hacemos para la evaluación es dividir estos conjuntos de datos en una parte para entrenamiento y otra parte para test. Haciendo esta evaluación, el resultado que obtenemos es que en media el ángulo pitch tiene un error de unos 17 grados y el ángulo yaw de 17 grados y el ángulo pitch de unos 7 grados. La razón de que el ángulo yaw tenga un error superior al pitch es que la apariencia, el modelo de apariencia, es mayor en términos de varianza que para el término pitch. Es decir, normalmente con el ángulo yaw podemos movernos hacia un giro desde menos 90 grados hasta más 90 grados, así de izquierda a derecha, y sin embargo con el ángulo pitch, aunque movamos la cabeza de arriba a abajo completamente, normalmente no se llegan a alcanzar esos ángulos de menos 90 y menos 90 grados. Por tanto, ese sería uno de los motivos principales en nuestra opinión. En este vídeo vamos a mostrar esos ángulos estimados mediante esa línea amarilla. Es decir, la longitud de la línea nos va a dar el ángulo yaw y la orientación sería el ángulo pitch. Bueno, una vez que ya tenemos la estimación de la pose de la cabeza, ahora a continuación vamos a llevar a cabo la clasificación en la EO o no. Vamos a proponer tres métodos para evaluar si existen personas mirándose los unos a los otros. La primera de ellas sería la intersección de áreas de visión. La siguiente va a ser restricciones geométricas en un espacio 2D y la tercera restricciones geométricas en un espacio 3D. El primer modelo, el más simple, consiste en definir una región rectangular bidimensional que represente el área de visión de cada cabeza. En esta figura, las áreas están representadas por unos rectángulos amarillos con líneas discontinuas, en concreto G sub L para la persona de la izquierda y G sub R para la persona de la derecha. En este caso vamos a tener en cuenta solo el signo del ángulo yaw, es decir, no vamos a tener en cuenta su magnitud. Ese signo está representado en esta imagen mediante O sub L y O sub R para cada una de esas cabezas. Por tanto, para decir que dos personas están mirándose la una a la otra, tienen que darse dos condiciones. Uno, por un lado, que exista intersección entre las áreas de visión, es decir, los rectángulos amarillos, y por otro lado, que la orientación de las cabezas sea opuesta, es decir, que la persona de la izquierda esté mirando hacia la derecha y la persona de la derecha esté mirando hacia la izquierda. En este caso que mostramos, realmente sería un caso positivo de la EO, pero sin embargo, esta medida que proponemos inicialmente nos diría que es falso, puesto que no existe intersección de las áreas de visión, ya que las personas están a distintas alturas y no se está teniendo en cuenta el ángulo pitch. Por tanto, para intentar resolver este problema,
proponemos un siguiente método que serían restricciones geométricas en 2D. Aquí que vamos a hacer uso tanto del ángulo yaw como del ángulo pitch. Además también vamos a incluir información acerca de la incertidumbre devuelta por los estimadores de la pose de la cabeza. En esta representación, si nos centramos en el cuadrado delimitado por líneas verdes discontinuas, el vector azul gamma lo usamos en nuestra ecuación para medir cómo de compatibles son los ángulos pitch en la pareja. Es decir, el pitch para la persona de la derecha debería ser similar al vector gamma que va desde la persona de la derecha hasta la persona de la izquierda, es decir, gamma sub RL. Y también debería darse el caso opuesto, es decir, un vector gamma de izquierda a derecha debería de ser compatible con el pitch de la persona situada a la izquierda. En este caso, la puntuación representaría que ambas personas de un modo correcto están mirándose la una a la otra. Por tanto, este sería un caso positivo correctamente clasificado por nuestro método. El tercer método es más sofisticado que los dos anteriores, en el cual, dada esta escena, nosotros podemos crear una representación en un espacio 3D como la que muestra en esta figura. Las cabezas las representamos mediante esferas y el área de visión mediante un cono. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para situarlo en el eje Z vamos a usar el tamaño de la cabeza, es decir, del bounding box de la cabeza, para decidir si la persona estaría más cercana a la cámara, es decir, cuando el bounding box es más grande, o más alejada de la cámara, cuando el bounding box más pequeño. Una vez que están situados en este espacio, diremos que dos personas están mirándose la una a la otra si la esfera, es decir, la cabeza de una persona cae en el cono de la otra persona y viceversa. Este caso sería un caso de la EO negativo y que nuestro método clasificaría de forma correcta. Existe un parámetro libre en este modelo que sería el ángulo phi, que corresponde con la apertura del cono. En la parte de la derecha estamos representando una vista superior de la escena, en la cual los círculos son las cabezas y las líneas verdes definen la apertura de los conos. Aquí de nuevo vamos a definir un vector J sub LR y J sub RL, que son los que van a medir también la compatibilidad entre los vectores que definen la pose de la cabeza. En este vídeo mostramos la representación 3D que hemos comentado anteriormente. Si prestamos atención, en determinados casos la esfera de uno de los individuos cae dentro del cono de la otra, pero sin embargo nunca ocurre al contrario, por tanto sería un caso negativo. Ahora a continuación vamos a mostrar cuáles serían los experimentos y los resultados con este método propuesto. Vamos a definir el siguiente experimento. Dado un video shot, una escena de vídeo, tenemos que decidir si al menos existen dos personas que están mirándose la una a la otra o no. Para este objetivo vamos a usar la base de datos TV Human Interaction Dataset. Esta base de datos contiene un total de 300 videoclips, con un total de 443 shots, ya que existen videoclips con más de un shot. En esta base de datos, obviamente vamos a encontrar personas que están mirándose la una a la otra y que no. Aquí lo que estamos mostrando es un conjunto de esos vídeos para mostrar cuál es la variedad de situaciones, puntos de vista, iluminaciones, vestimentas, etc. En concreto, para poder llevar a cabo nuestro experimento, hemos anotado de forma manual cada uno de los video shots. En este caso, el primero de ellos, este video shot sería un caso negativo, que hemos marcado aquí con un símbolo menos rojo. Y estos otros tres casos serían casos positivos. Podemos ver que en estos tres casos positivos existen también distintas situaciones en las cuales es más claro ese la EO y no lo es. Bueno, hasta ahora hemos definido la puntuación, el scoring de tipo la EO para parejas de personas. Sin embargo, aquí lo que queremos en nuestro experimento es dar una puntuación a nivel de shot. La forma para llevarlo a cabo es la siguiente. Lo primero, supongamos que estos tres rectángulos verdes representan cada uno de los video frames.
y los cuadraditos rojos en el interior representan cabezas. Por tanto, para cada pareja de cabezas en cada frame vamos a calcular su puntuación de la EO. En este caso, para el primer frame tendríamos para cada pareja unas puntuaciones 9, 4 y 6. Eso lo llevamos a cabo para cada una de las frames y lo que hacemos es calcular cuál es el valor máximo por cada frame. En este caso, para el primero máximo sería 9, el siguiente 7 y el tercero 11. Una vez que tenemos esos máximos, vamos a llevar a cabo un proceso de ventana deslizante a lo largo del eje temporal. En este caso, supongamos que el tamaño de la ventana deslizante es de 2 frames. Por tanto, lo que haríamos es, para cada posición de la ventana temporal, calculamos cuál sería la media para esos valores que teníamos asignados como máximos. Es decir, para esta primera posición, la media sería un valor de 8, desplazamos la ventana temporal y tendríamos un valor de 9 para la siguiente posición. Por tanto, una vez que hemos recorrido de este modo todo el SOT, la puntuación final sería el máximo sobre todas las ventanas temporales. En este caso sería 9. Entonces, en este punto ya hemos conseguido asignar un valor de la EO para cada uno de los SOT. Aquí vamos a mostrar un ejemplo de resultados cualitativos, en el que vamos a ver cuál es el ranking obtenido, es decir, el top 10 de los SOT, usando el método 3D. Es decir, aquí lo que estamos mostrando no es solo el rango de frames en los cuales ocurre la EO, sino que estamos mostrando el SOT completo. Es decir, existen vídeos SOT que son mucho más largos que otros. Este es uno de ellos, como podemos ver. Aquí tenemos otro ejemplo en el que ya existe movimiento de la cámara. Aquí también distintos tipos de personas en el background moviéndose por ahí. Personas sentadas, personas de pie, cámara que va haciendo distintos movimientos y zoom, escenas más cortas, etc. Una vez que tenemos estos resultados cualitativos, vamos a ver resultados cuantitativos. La base de datos TV Human Interaction define ya dos particiones de los videoclips. Una se usa para training y la otra se usa para test. Y luego se intercambian los roles. Por tanto, lo que nosotros vamos a mostrar aquí es la media sobre el Average Precision, el MAP. Por tanto, lo que vamos a hacer, entrenamos en una y hacemos test en la otra. En esta tabla vamos a mostrar, por un lado, que la probabilidad de acierto, si cogemos y clasificamos los vídeos SOT de un modo aleatorio, sería de 0,75. La siguiente línea, BL, corresponde a un baseline que hemos definido, que sería similar al caso de la intersección de las áreas de visión en 2D, pero en este caso, en vez de utilizar la estimación del ángulo yaw mediante la regresión de procesos gaussianos, lo que hacemos es usar la información que nos devuelve la orientación de los detectores. Es decir, el detector, cada una de las componentes del detector de cabeza, recordemos que nos ofrecía una estimación de lo cual era la orientación de esa cabeza. Por tanto, eso lo usamos en el caso del BL. El caso GA corresponde al caso de intersección de áreas, es decir, el modelo que habíamos dicho más simple. El caso GC corresponde a restricciones geométricas en 2D, que aquí ya usábamos tanto el ángulo yaw como el ángulo pitch, además de la incertidumbre, y el caso 3D era esa representación en el escenario con esfera y cono. Bueno, podemos ver que el mejor resultado de 0,862 se obtiene con el método 3D. En la parte de la izquierda, en esta gráfica, lo que mostramos es el Precision Record. En este caso podemos ver que el método 3D está por encima de los otros dos métodos, y el segundo método mejor sería el método de restricciones geométricas en 2D. Bueno, para finalizar la presentación, como conclusión, podemos decir que hemos presentado una nueva técnica para detectar personas que se miran la una a la otra, que este tipo de método nos va a permitir localizar esas personas de un modo tanto temporal como espacial, gracias al uso de esa ventana deslizante, y también podemos decir que hemos introducido una nueva forma de razonamiento de alto nivel para ayudar en el entendimiento automático del vídeo.
Tanto la notación en la EO como el detector de cabezas, que hemos comentado que tiene información sobre esa orientación, están disponibles en la web que aparece aquí a continuación. Como trabajo futuro, uno de nuestros objetivos es ser capaces de identificar las vistas posteriores de la cabeza, puesto que no estaba aún contemplado en los detectores que habíamos presentado anteriormente. De hecho, ya tenemos unos primeros resultados preliminares como los que se muestran aquí. Es decir, aquí estamos mostrando dos nuevas componentes para el detector de cabeza, en las cuales en la componente de la izquierda sería una persona mirando desde atrás hacia la izquierda y la de la derecha sería una persona mirando hacia la derecha. De hecho, aquí tenemos unos ejemplos reales de uso de este detector combinado con el anterior, en los cuales vemos detección de cabeza con distintos puntos de vista. Una vista perfecta de la cabeza posterior, otra de esa persona mirando un poco hacia la izquierda y otra mirando hacia la derecha. Pero antes de terminar la presentación, vamos a ver de nuevo esta secuencia de Casablanca. Bueno, aquí lo que hemos hecho, una vez que termine esta escena, es procesar mediante el método 3D para ver si somos capaces de identificar cuándo se están mirando los unos a los otros. Recordad que lo que tenemos se tiene que cumplir que la esfera de uno caiga en el cono de la otra y viceversa. En este caso, aquí ocurriría en la EO. El trabajo que voy a presentar a continuación se titula Explorando modelos basados en STEEP para el reconocimiento de interacciones humanas en vídeo. Este trabajo se ha desarrollado en colaboración con Enrique Yegua de la Universidad de Córdoba y Nicolás Pérez de la Blanca de la Universidad de Granada. Cuando hablamos de interacciones podemos distinguir dos tipos. Una de ellas sería persona con objeto, como por ejemplo tocar un instrumento musical, como podría ser la guitarra, o bien practicar un deporte que necesite de un objeto adicional, como por ejemplo podría ser jugar al tenis. Segundo tipo de interacción sería del tipo persona-persona, como por ejemplo darse la mano o bien abrazarse. En este trabajo nos vamos a centrar en el caso de la interacción persona-persona. Por tanto, la entrada será una secuencia de vídeo y la salida será la asignación de un tipo de interacción persona-persona. A continuación nos centraremos en las distintas etapas del pipeline usado en este estudio experimental. Seguiremos con la definición de los experimentos y los resultados obtenidos, terminando con una discusión de los resultados y las conclusiones del trabajo. Dada una secuencia de vídeo de entrada, el primer paso es la extracción de puntos de interés espaciotemporales, o puntos STEEP. El siguiente paso consiste en calcular descriptores de dichos puntos. Con dichos descriptores locales se construye un descriptor global del vídeo. En este paso vamos a usar un diccionario visual aprendido durante la etapa de training. Finalmente, el descriptor del vídeo se usa en un clasificador para asignar un tipo de interacción. Por tanto, el primer paso del pipeline sería el cálculo de los puntos de interés espaciotemporales, o puntos STEEP. Estos puntos STEEP son puntos destacados en el espacio-tiempo definidos por una posición y una escala espacial y temporal. En la figura se muestran mediante círculos amarillos esos puntos obtenidos de forma automática. En este caso, dichos puntos se han obtenido con el operador Harris 3D, propuesto por Labtec. Además de esa detección con el operador Harris 3D, también podemos hacerlo de forma alternativa mediante un muestreo denso, con distintas posiciones espaciales y a distintas escalas, como por ejemplo los mostrados en la imagen de la parte inferior derecha. Una vez que tenemos los puntos STEEP, describimos dichas regiones con la combinación de descriptores Hog y Hoff. Hog serían histogramas de gradientes orientados, que en este caso lo que haría sería representar información estructural. Por otro lado, Hoff sería histogramas de flujo óptico, que lo que contendrían sería información sobre el movimiento. Durante el entrenamiento se lleva a cabo el aprendizaje de un diccionario visual. Un diccionario visual está compuesto por un conjunto de lo que se llaman palabras visuales. Estas palabras visuales normalmente son los centroides que representan un conjunto de descriptores STEEP similares. Existen varias alternativas para construir estos diccionarios. La primera de ellas sería no realizar un aprendizaje, es decir, generar el diccionario de forma aleatoria. La segunda forma es la que se utiliza clásicamente, que sería mediante un clustering del tipo Cummings. Y como tercer caso tendríamos
el aprendizaje mediante diccionarios de tipo sparse o disperso. Adicionalmente, se puede usar una técnica de compresión de diccionarios, como podría ser el algoritmo A+B. El objetivo de la etapa de video encoding es la de dar una descripción global al vídeo. Para ello es necesario usar un diccionario visual aprendido previamente. Primero se asigna a cada descriptor el índice de la palabra visual más similar. Una distancia clásica que se suele usar sería la distancia euclídea. Finalmente se genera un histograma normalizado de ocurrencias de cada palabra visual. A este histograma se le conoce como bolsa de palabras o BOW, Bag of Words. La etapa final del pipeline es la de la clasificación. En este caso vamos a usar Support Vector Machines, SVM, con un kernel chi cuadrado aproximado, siguiendo la aproximación de Pedaldi. Los histogramas normalmente se combinan o se comparan de un modo adecuado usando este tipo de kernel chi cuadrado. Ya que es un problema multiclase, vamos a usar una aproximación one versus all sobre clasificadores binarios. Por tanto, si tenemos n clases o n tipos de interacciones, vamos a generar n clasificadores binarios. Cada clasificador binario nos va a dar una puntuación para un vídeo de test. Lo que vamos a hacer finalmente para asignar el tipo de interacción sería tomar aquel que nos proporciona el valor máximo contra todos los demás. En este caso estaríamos diciendo que la categoría sería la número 2, puesto que el clasificador número 2 ha obtenido el score mayor. Una vez definido el pipeline, vamos a ver los experimentos que se han llevado a cabo para evaluar la propuesta. Para llevar a cabo los experimentos usaremos dos bases de datos de interacciones. La primera de ellas es el TV Human Interaction Dataset, que contiene vídeos extraídos de series de televisión, y las interacciones que define serían handshake, high five, hug y kiss. Adicionalmente contiene 100 vídeos que denominan como negativos, puesto que no contienen ninguna de las 4 interacciones anteriores. Los autores de la base de datos proporcionan dos particiones estándar que permiten hacer una comparación con el estado del arte. El segundo dataset que vamos a usar sería el UT Interaction Dataset. En este caso tenemos 6 tipos de interacciones: handshake, hug, kick, point, punch y push. Sin embargo, para nuestros experimentos no vamos a usar la interacción llamada point, puesto que realmente solo incluye a una persona en dicha interacción. Estos autores proporcionan dos subconjuntos de la base de datos que normalmente se evalúan de forma independiente. Comenzando por la base de datos de TV Human Interaction, vamos a usar como medida de precisión el MAP, el Mean Average Precision. Para poder comparar todos los resultados que obtengamos en nuestros experimentos, vamos a definir un caso base, un baseline. En este caso, en vez de utilizar .stip, usaríamos .sif, y el diccionario lo aprenderíamos haciendo clustering con K-means. Bajo esas circunstancias, evaluando distintos parámetros del algoritmo, el mejor resultado que obtenemos es de 0.2803. Por tanto, comenzaremos viendo los experimentos que realizamos con TOPHID. Pero antes de nada, debemos tener en cuenta que durante el entrenamiento de todos los puntos STIP que se obtienen sobre un frame, podemos decidir si usarlos todos de forma indiscriminada o bien quedarnos con aquellos puntos que están cerca de la región de las personas. En esta figura podríamos bien descartar aquellos círculos que aparecen en rojo, que sean STIP que están alejados de la persona, y quedarnos solo con los STIP amarillos, que son los que están alrededor de las personas. En cualquier caso, este tipo de filtrado de personas solo lo realizaremos durante la etapa de training, pero no durante la etapa de test. Bueno, en este primer experimento lo que vamos a evaluar, por un lado, es el número de palabras usadas para aprender el diccionario, mediante el algoritmo de K-means, el uso de una rejilla espacial para dividir el frame, y finalmente la contribución que tendría un muestreo denso frente a usar Harris 3D. Por tanto, cada una de las filas nos va a mostrar un número de palabras de diccionario diferente, de 500 a 2000, y las columnas tenemos tanto muestreo denso como Harris 3D. Además, también vamos a comparar si es más adecuado durante el entrenamiento usar todos los puntos STIP de forma indiscriminada o bien quedarnos solos con los puntos STIP que están cerca de la persona.
En este caso, el mejor resultado que obtenemos sería con un diccionario de 2000 palabras, utilizando un muestreo denso y además quedándonos solo con aquellas regiones, con aquellos puntos STIP que están cerca de las personas. Bajo estas circunstancias, el resultado que obtenemos es de 0,3923, que ya vemos que es superior al caso del baseline. Por otro lado, en este segundo experimento que vamos a ver a continuación, lo que haremos será evaluar el uso de diccionarios generados de forma aleatoria. Hemos propuesto tres formas de generar este diccionario aleatorio. Por un lado, ese diccionario, todas las palabras del diccionario las podemos rellenar con valores totalmente aleatorios. Un segundo caso sería en el cual el diccionario lo rellenamos mediante el uso de descriptores seleccionados de forma aleatoria. Y el tercer caso sería creando casos conjuntos de forma aleatoria y calculando el centroide de cada uno de esos subconjuntos. El mejor resultado que obtenemos aquí sería de 0,3859, mediante un muestreo denso, 2000 palabras, obtenidas del conjunto de palabras seleccionadas de un modo aleatorio. Podemos ver que este 0,3859 en cierto modo es similar al 0,39 obtenido anteriormente haciendo uso de Cummings. En el siguiente experimento lo que hacemos es evaluar el efecto de la compresión de los diccionarios. Para ello vamos a usar el algoritmo A y B. Primero vamos a generar un diccionario usando Cummings o bien generando ese diccionario de forma aleatoria como hemos visto anteriormente. Una vez que tenemos este diccionario vamos a aplicar el algoritmo A y B para reducir el número de palabras finales de nuestro diccionario. En este caso el mejor resultado que obtenemos es generando un diccionario con 2000 palabras aprendido con Cummings y posteriormente reduciendo el tamaño del diccionario hasta quedarnos solo con el 80% de las palabras. Es decir, en este caso obtendríamos un diccionario de 1600 palabras. El resultado que obtenemos es de 0,3854. De nuevo, similar al obtenido anteriormente con el caso de 2000 palabras aleatorias. En este cuarto experimento vamos a evaluar si es mejor utilizar un diccionario específico por cada una de las clases o bien utilizar como hasta ahora un diccionario genérico para todas las clases. Además vamos a usar también en combinación el algoritmo A y B para comprimir esos datos. Si nos centramos en los resultados obtenidos, vemos que el mejor resultado estaría cercano a 0,37, que es inferior a los resultados que hemos obtenido hasta este momento. Por tanto, en principio, no podemos decir que el uso de diccionarios específicos por clase mejore el rendimiento final de la clasificación. Como experimento final, vamos a usar los modelos aprendidos en TV Human Interaction Dataset para clasificar aquellas interacciones que son comunes a la base de datos Hollywood 2, que contiene distintas películas y distintos tipos de acciones. En este caso, las interacciones que son comunes entre ambas bases de datos son Hug, Kiss y Handshake. En esta tabla cada fila muestra una configuración diferente e indica la partición sobre la que se ha obtenido el resultado. Además, la columna Next indica el número de vídeos negativos que se han incluido durante el proceso de testing. Hay que hacer hincapié en que los modelos que estamos aquí evaluando ya han sido previamente entrenados solo y exclusivamente sobre la base de datos TVHID, es decir, que Hollywood 2 en este caso solo se usa para hacer testing sobre ellos. Si nos prestamos atención a los resultados, veremos que estos resultados están generados todos por encima de 0,5 y podríamos decir de un modo inicial que los modelos aprendidos siguiendo esta aproximación tienen buena capacidad de generalización. Para los experimentos sobre la base de datos UT solo hemos usado las mejores combinaciones obtenidas en los experimentos anteriores. En este caso, la medida de precisión es el porcentaje de aciertos en un problema de clasificación multiclase. Vamos a aplicar una estrategia leave one out sobre cada subconjunto de forma independiente. Por tanto, los resultados que mostramos es la media de 10 repeticiones. Para el set 1, el mejor resultado obtenido es de 0,86. Este resultado se obtiene con 2000 palabras que han sido seleccionadas del conjunto de descriptores de forma aleatoria y además usando un operador Harris 3D para seleccionar los puntos STIP. En el segundo conjunto, el set 2, mejor resultado es de 0,88.
En este caso usamos 1000 palabras que han sido seleccionadas de forma aleatoria del conjunto de descriptores y utilizamos el operador Harris 3D para seleccionar esos puntos STIP. Si comparamos los resultados obtenidos en este estudio con el estado del arte, podemos ver, por un lado, que sobre la base de datos de televisión, el resultado obtenido en este trabajo es solo un poco inferior al obtenido por Patrón Pérez en 2012 con un modelo más sofisticado, y sin embargo es superior al resultado presentado por Patrón Pérez en el año 2010. Por otro lado, sobre la base de datos UT, podemos ver que los resultados obtenidos en este trabajo son iguales o mejores que los publicados tanto por Río en 2010 como por Patrón Pérez en 2012, lo cual indica que el pipeline estudiado en este trabajo es comparable al estado del arte. Una vez mostrados los experimentos y los resultados, vamos a pasar a la discusión de dichos resultados. Si hacemos un resumen de los resultados obtenidos en los diferentes experimentos, podemos ver que cuando estamos usando el operador Harris 3D es mejor quedarse con todos los puntos STIP detectados en vez de quedarnos solo con aquellos que están cerca de las personas. A esto nos referimos durante el proceso de entrenamiento, como hemos indicado anteriormente. Por otro lado, si lo que hacemos es un muestreo denso, es mejor quedarnos solo con aquellos puntos que están cerca de las personas, en vez de usar todos ellos. Por otro lado, la división o el uso de una rejilla espacial sobre los vídeos obtiene mejor resultado cuando se usa en combinación con puntos STIP obtenidos con el operador Harris 3D, en vez del uso de un muestreo denso. Además, cuando usamos vocabulario de tipo aleatorio, esos vocabularios de tipo aleatorio nos ofrecen unos resultados que son similares a aquellos que se obtienen utilizando un algoritmo de aprendizaje o de clustering de tipo Cummings, en condiciones similares. También podemos ver que existe una buena relación entre precisión y eficiencia si usamos un vocabulario que se ha obtenido mediante una estimación inicial de un vocabulario suficientemente grande y posteriormente usando compresión. También podemos decir que el mejor resultado que obtenemos en términos de precisión de MAP cuando usamos diccionarios de tipo específico es similar al mejor obtenido cuando usamos diccionarios compartidos entre todas las clases. Sin embargo, el problema de usar un diccionario específico por clase es que aumentamos el coste computacional, ya que durante la etapa de codificación del vídeo tenemos que hacer una comparación o una codificación con cada uno de esos diccionarios. También, finalmente, podríamos decir que los resultados obtenidos en aquellas interacciones que son comunes a la base de datos Hollywood 2D son prometedores, en el sentido de que han mostrado una buena capacidad de generalización de los modelos que hemos evaluado. Para terminar, podemos extraer las siguientes conclusiones. La combinación de STIP con bolsa de palabras es una aproximación competitiva en el contexto de reconocimiento de interacciones persona a persona. Además, hemos visto que el contexto no ayuda a distinguir este tipo de interacciones. De hecho, con el muestreo denso es conveniente deshacerse de los puntos que están fuera de la región de las personas. Por otro lado, la aleatorización y la compresión pueden ser combinados para obtener vocabularios razonables como alternativa a Cummings. Finalmente, hemos visto que los diccionarios específicos por clase no ofrecen mejores resultados que los compartidos y, sin embargo, aumentan el coste computacional. Y aquí terminamos la presentación. Gracias por vuestra atención.